El sistema nervioso es un sistema que encontramos presente en los animales, propio de este reino, de estos organismos, que está más desarrollado en los organismos vertebrados, de los que nos vamos a referir específicamente al hombre, que corresponde a un vertebrado. Este sistema es responsable de integrar todas las funciones del organismo, de recibir información proveniente del medio externo y del medio interno, de procesarla, y es responsable de los comportamientos propiamente humanos, en nuestro caso. Este sistema está formado por el tejido nervioso, en el cual encontramos básicamente dos grandes tipos de células, las neuronas y las células gliales, que corresponden al 90% de las células de este sistema. Una neurona es una célula altamente especializada en la que distinguimos básicamente dos regiones, un soma o cuerpo celular y unas prolongaciones normalmente cortas que nacen del soma. Estas prolongaciones citoplasmáticas reciben la información proveniente de otras neuronas o de los receptores. Una larga prolongación que normalmente lleva información que se aleja del soma, y el soma, que es la estructura donde está toda la maquinaria metabólica de la célula. En el soma encontramos al núcleo, que contiene todo el material genético, la información genética para el funcionamiento de estas células. Tenemos también al nucleolo y una serie de estructuras que la rodean, que rodean al núcleo y corresponden al citoplasma. Específicamente son importantes tres organelos en esta célula, que son el retículo endoplasmático liso, responsable de la síntesis de lípidos, el retículo endoplasmático rugoso, que es responsable de la síntesis de proteínas, y el aparato de Golgi, que es responsable del procesamiento final y del embalaje de una serie de productos celulares. Luego el soma, del soma se forma el cono axónico y nace el axón, que es la prolongación más larga y de la que más hablamos en la transmisión de información, que corresponde a esta prolongación, que lleva impulsos nerviosos que se alejan del soma hacia la arborización terminal. Los axones son mucho más eficientes, conducen a mayor velocidad cuando están recubiertos por una sustancia de naturaleza grasa que corresponde a la mielina. En el caso de esta neurona, que es una neurona del sistema nervioso periférico, la mielina está contenida en las células de Schwann. Las neuronas podemos clasificarlas de muchas formas. Una de las formas, la más usual, corresponde a la clasificación por el número de prolongaciones. Y ahí encontramos a la neurona unipolar, que tiene una larga prolongación que hace las veces de dendrita y de axón. Tenemos la bipolar, que es típica de los receptores sensoriales. La multipolar, que la tenemos en todo el sistema nervioso central, que tiene muchos puntos por donde puede entrar la información y muchos puntos por los que puede salir. Y las células piramidales, que son unas células grandes que encontramos en el sistema nervioso central. Además, podemos clasificar las neuronas en base a la función que desempeñan. Tenemos neuronas sensitivas, que son las que llevan la información desde los receptores hacia el centro elaborador, que son las neuronas sensitivas.
Tenemos las neuronas motoras que llevan desde el centro elaborador la información hacia el efector. Y tenemos las interneuronas, que son neuronas que comunican neuronas sensitivas y neuronas motoras. Volviendo a las células gliales, que tal como dijimos representan el 90% de las células del sistema nervioso, tienen la función de sostener, nutrir, proteger y separar a las neuronas. Aquí estamos viendo un trozo de encéfalo, de cerebro específicamente, en que podemos ver algunas de estas células. En este caso, esta neurona tiene su vaina de mielina constituida por los oligodendrocitos, que emiten una serie de prolongaciones, y estas prolongaciones envuelven pequeños segmentos del axón. Encontramos también astrocitos. Los astrocitos cumplen dos funciones muy importantes. Una primera función es que están unidas a los vasos capilares del cerebro y forman la barrera hematoencefálica que filtra las sustancias que pasan hacia el encéfalo. Y por otro lado, algunas de sus prolongaciones se encuentran unidas a la neurona, de tal manera que pueden llevar directamente nutrientes desde la sangre a la neurona. Además tienen la posibilidad de que si la neurona en algún momento necesita más oxígeno o más glucosa para elevar su metabolismo, pueden transmitir información al vaso capilar de tal forma que éste se dilate y aumente el flujo sanguíneo, por lo tanto aumente la llegada de oxígeno y de glucosa para el funcionamiento celular. Además podemos ver unas células pequeñitas aquí que corresponden a la microglia, que son responsables de la limpieza y del aseo del sistema nervioso. Son capaces de eliminar todos los desechos celulares, eliminar las células muertas, producir una cicatriz en el caso de daño y además regular los procesos inflamatorios. Aquí vemos una célula de Schwann que se enrolla como un panqueque alrededor del axón, formando la vaina de mielina en las células nerviosas del sistema nervioso periférico. Además, las células de Schwann ayudan a la regeneración de los axones. Aquí vemos un astrocito que está comunicando adherido al vaso sanguíneo y además establece una comunicación con la neurona que está cerca. Aquí vemos un oligodendrocito formando tramos de la vaina de mielina de esta neurona y vemos nuevamente a los astrocitos ahí. La microglia, que son estas células responsables de la limpieza del sistema nervioso, tienen una serie de prolongaciones donde pueden hacer la limpieza del cerebro, del sistema nervioso. Tenemos otro tipo más de células de la microglia que corresponden a las células enterocitas, ependimiales, que son las responsables de producir el líquido cefalorraquídeo, que amortigua los golpes y transporta sustancias a nivel del sistema nervioso central. Encontramos estas células tanto en los ventrículos cerebrales como en el epéndimo. Están aquí se encuentran rodeando las cavidades. Ahora, el sistema nervioso, en el caso del hombre, está dividido en los vertebrados, está dividido en un sistema nervioso central que corresponde al encéfalo, que es todo lo que tenemos dentro del cráneo, encéfalo,
y a la médula espinal que se encuentra inserta en la columna vertebral. Todo lo que está fuera del sistema nervioso central corresponde al sistema nervioso periférico, que lo encontramos en todo el cuerpo del organismo. Ahora, el sistema nervioso periférico tiene varias ramas. Una rama es la rama sensitiva, que recibe la información de los receptores y la lleva hacia el sistema nervioso central. Otra rama corresponde al sistema nervioso motor, que saca información del sistema nervioso central y lo lleva a los efectores, que corresponden a los músculos y a las glándulas. Tenemos también el sistema nervioso somático, que está constituido por los nervios craneales que emergen del cráneo y los nervios espinales que emergen de la médula espinal. Y tenemos por último el sistema nervioso autónomo, que regula los procesos internos del organismo, que a su vez está dividido en el sistema nervioso entérico, que es un sistema nervioso que controla todos nuestros procesos digestivos, y el sistema nervioso simpático, que nos prepara para las emergencias, y el sistema nervioso parasimpático, que nos vuelve a la normalidad después de las emergencias. Además, tenemos el sistema nervioso central, en que la médula, que como vamos a ver ahora, está ubicada en el interior de la columna vertebral, recibe información de los nervios sensitivos, la conduce hacia arriba o hacia abajo, saca información por los nervios motores que van en la zona anterior de la médula espinal y constituyen los nervios raquídeos. Ahora, la médula espinal está constituida tiene dos funciones, que son una función conductora, que la realiza la sustancia blanca, que está por fuera, y una función elaboradora, que está localizada en medio de la sustancia gris, que se encuentra al centro de la médula. A su vez, la médula espinal está protegida por las meninges, el líquido cefalorraquídeo y la columna vertebral. Ahora, inmediatamente debajo del tálamo tenemos la amígdala, que es responsable de todos los procesos emocionales y está relacionado también con el aprendizaje. La corteza cerebral está dividida por una serie de fisuras y surcos que le permiten aumentar su superficie. Contiene una serie de pliegues que le han aumentado la superficie, y está dividida en una serie de lóbulos. La verdad es que está dividida en 5 lóbulos. En esta imagen solo tenemos 4: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, y si uno pudiera abrir aquí adentro, tenemos un 5.º lóbulo que corresponde a la ínsula. El lóbulo, aquí tenemos el cerebelo, aquí está el puente, y hacia abajo la médula espinal. El lóbulo frontal, en la parte anterior, es responsable de todas las funciones ejecutivas del cerebro, de la moral, de la inteligencia, de la capacidad de planificación, del raciocinio. Aquí tenemos un sector que es responsable del control motor, del movimiento muscular, ya sea de músculos en forma individual o grandes grupos musculares. El lóbulo parietal, tenemos toda la sensibilidad del cuerpo, de la piel, de los músculos, de las articulaciones, es recibida y procesada en este lóbulo. El lóbulo occipital tiene una función básicamente relacionada con la visión. Tenemos distintas zonas que
reciben y procesan la información visual y nos permiten formar las imágenes. El lóbulo temporal controla las funciones auditivas, olfativas, básicamente es sensorial. Se me olvidó decir que en el lóbulo frontal tenemos el área de Broca que controla el lenguaje. Aquí tenemos cómo están divididas las áreas. Distintas áreas tienen distintas funciones. Ahora, ¿cómo se comunican las neuronas? Las neuronas pueden comunicarse básicamente de dos formas. Tienen dos procesos de comunicación, el impulso nervioso y la sinapsis. ¿Qué es lo que es un impulso nervioso? Es una onda de despolarización de naturaleza electroquímica que avanza en forma muy rápida a lo largo de un axón. Ahora, la neurona cuando está en reposo está polarizada, estamos con carga positiva al exterior, con carga negativa al interior. Cuando llega un estímulo sobre el umbral de excitación, esto produce la apertura de algunos canales que permiten un cambio en la polaridad, la entrada de algunos iones y la salida de otros, genera un cambio en la polaridad de la neurona que avanza a gran velocidad a lo largo del axón. Y luego de unas milésimas de segundo, esta polaridad se restablece y permite que la neurona pueda estar lista para transmitir un nuevo impulso. Existen dos tipos de sinapsis, una sinapsis eléctrica, en que el cambio electroquímico se transmite de una neurona a la siguiente, a la neurona adyacente, y la sinapsis más estudiada corresponde a la sinapsis química. En esta sinapsis hay participación de sustancias químicas que permiten regular la información que pasa de una neurona a la siguiente. Cuando viene un impulso nervioso al terminal axónico, se producen cambios en la polaridad al interior y eso hace que pequeñas vesículas que contienen neurotransmisores migren hacia la membrana presináptica, liberen los neurotransmisores y estos neurotransmisores van a actuar sobre receptores en la membrana postsináptica, produciendo distintos cambios. Estas sinapsis pueden ser de tipo excitatoria, si permiten que el impulso siga a la neurona siguiente, o inhibitorias si frenan el impulso y este impulso no puede seguir avanzando. De esta manera regulan el funcionamiento del cuerpo a través de la sinapsis. Existen muchos neurotransmisores. Algunos de los más importantes corresponden a la acetilcolina. La acetilcolina es por excelencia un neurotransmisor que encontramos en la unión neuromuscular. Es capaz de activar la contracción muscular. Es un neurotransmisor de tipo excitatorio y tiene un proceso para evitar que los músculos permanezcan contraídos. Existe una enzima que son capaces, la acetilcolinesterasa, que es capaz de destruir la acetilcolina y permitir que a partir de sus ladrillos básicos sea nuevamente sintetizada. Tenemos a la serotonina, que es otro neurotransmisor, que lo encontramos más que nada en el sistema nervioso central, que es muy importante en el control del ánimo, en la relajación, en el sueño. Tenemos a la dopamina, que es otro neurotransmisor del sistema nervioso central, que se dice que es el neurotransmisor del placer.
que produce una serie de cambios a nivel cerebral, una excitación, una sensación activa los circuitos de recompensa. Y este neurotransmisor es muy importante porque cuando falta se producen depresiones, de ahí que los antidepresivos funcionen generalmente a base de sustancias que aumentan los niveles de dopamina a nivel sináptico. Tenemos la noradrenalina, que participa en el sistema nervioso simpático, en la neurona postsináptica, y es responsable de una serie de potenciales postsinápticos inhibitores.